Mucho antes de que los reinos de Israel y Judá llegaran al poder, una nación diferente se estaba formando silenciosamente al este del Mar Muerto. No nacieron de la realeza. Su historia no comenzó con triunfo, sino con tragedia. No surgieron de palacios dorados ni de linajes nobles, sino de las cenizas de la destrucción y el caos moral. Nacidos a la sombra de Sodoma y Gomorra, marcados por el escándalo, el orgullo y la rebelión, eran los moabitas, temidos por Israel, juzgados por los profetas y sin embargo, asombrosamente, entretejidos en el linaje mismo del Mesías. Una nación que comenzó en la vergüenza, pero cuyo destino estaría entrelazado con la historia misma de la redención. Desde sus orígenes en las montañas tras la destrucción de Sodoma hasta su tensa y a menudo hostil relación con los israelitas, desde sus luchas en el desierto hasta su juicio divino a través de las palabras de los profetas, los moabitas se convirtieron en un testimonio viviente de lo que sucede cuando el orgullo y la idolatría desafían al Dios viviente. Eran un reflejo de la condición humana, capaces tanto de la más profunda degradación como de la redención más sublime. Pero esta no es solo una historia de conflicto y colapso, es también una historia de redención que desafía nuestras expectativas, porque de la oscuridad de Moab surgió una mujer llamada Ruth, una extranjera cuya fe cambiaría el mundo, convirtiéndose en la bisabuela del rey David y vinculando para siempre el nombre moabita con la promesa de salvación por medio de Jesucristo. ¿Sabías que Dios convirtió las maldiciones intencionales en bendiciones durante el enfrentamiento de Israel con Moab? ¿O que la caída de Moab fue predicha con asombroso detalle siglos antes? Sus ruinas quizá estén enterradas en suelo jordano, pero su legado está escrito en las páginas de las Escrituras, lleno de advertencias, gracia y asombrosa misericordia. Para entender verdaderamente quiénes eran los moabitas, debemos remontarnos a uno de los momentos más trágicos y perturbadores de las primeras páginas de la Biblia, Génesis 19. Es una historia que nos obliga a enfrentar la cruda realidad de la naturaleza humana, sin filtros ni romantización. Después de que Dios hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, ciudades que se habían convertido en sinónimo de depravación y juicio divino, solo unas pocas personas escaparon de la devastación total. Lot, el sobrino de Abraham, fue uno de ellos, huyendo literalmente para salvar su vida con sus 2 hijas a las montañas, lejos de las cenizas humeantes de un mundo que había perdido toda moralidad. Se asentaron en una cueva, no por elección propia, sino por desesperación. Solos, aislados, asustados, convencidos de que la civilización había llegado a su fin y de que eran los únicos supervivientes en una tierra devastada. Era un escenario apocalíptico que pondría a prueba cualquier resto de moralidad. Y fue allí, en esa oscuridad física y espiritual, rodeadas por el silencio de la desolación, donde se tomó una decisión desesperada y profundamente perturbadora. Las hijas de Lot, mirando el horizonte vacío, creyendo que ya no quedaban hombres en la tierra para continuar su linaje, eligieron un camino que conmocionaría a las generaciones venideras. Las hijas de Lot, creyendo que ya no quedaban hombres en la tierra para continuar su linaje, decidieron engañar a su padre. Lo emborracharon y, una por una, se acostaron con él sin que él lo supiera, en una desesperada perversión de la continuidad familiar. Es uno de los momentos más incómodos de las Escrituras, no porque Dios aprobara o respaldara tal acto, sino porque la Biblia es brutalmente honesta sobre la corrupción y la desesperación de la humanidad. No oculta las fallas, no edulcoró las duras realidades, no idealizó el pecado. Las Escrituras registran estos acontecimientos no para escandalizarnos gratuitamente, sino para mostrarnos cuán bajo puede caer la humanidad al separarse de la luz divina. Es un recordatorio aleccionador de que, incluso en medio del juicio de Dios sobre el pecado, el corazón humano puede encontrar nuevas profundidades de transgresión. Y luego leemos estas palabras devastadoras en Génesis 19, 36-37. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. La primogénita dio a luz un hijo, y lo llamó Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. Así es, todo el pueblo moabita, una futura nación que ascendería al poder, construiría ciudades, levantaría ejércitos, entraría en conflicto con Israel y se convertiría en parte de la profecía bíblica. Comenzó con el incesto. Es un origen que no se puede negar, edulcorar ni justificar.
Es un origen escandaloso, una historia de completo colapso moral tras el juicio divino. Ese nombre, Moab, llevaría consigo el peso de ese origen durante milenios. Cada vez que se pronunciaba, resonaba con el recuerdo de aquel oscuro momento en una cueva, y dejó una huella imborrable en el legado de Moab durante siglos. Una mancha que sus enemigos jamás olvidarían. Una debilidad que sería explotada en futuros conflictos. Pero aquí está el giro extraordinario de la providencia divina. A pesar de sus vergonzosos orígenes, a pesar de haber nacido del trauma y del pecado más profundo, los moabitas no desaparecieron en la oscuridad de la historia. No se disolvieron en la vergüenza de sus orígenes. En cambio, se multiplicaron de forma espectacular, prosperaron contra viento y marea, construyeron impresionantes ciudades excavadas en la roca, formaron ejércitos temibles y establecieron una cultura rica y compleja al este del Mar Muerto. El territorio que hoy conocemos como parte de la Jordania moderna se convirtió en su reino. Transformaron valles áridos en tierras fértiles, desarrollaron prósperas rutas comerciales, crearon una religión elaborada centrada en el dios Quemos y forjaron una identidad nacional que perduraría más de 1000 años. Su historia apenas comenzaba, y su futura batalla épica contra Israel cambiaría el curso de la historia bíblica. La tierra de Moab, territorio nacido de una cueva y un escándalo, estaba estratégicamente ubicada al este del Mar Muerto. Hoy se encuentra dentro de las fronteras de la actual Jordania, pero en la antigüedad era un reino en ascenso que observaba a los israelitas con creciente desconfianza. Mientras los hijos de Israel se abrían paso por el desierto, liberados de Egipto, guiados por fuego y nube, los moabitas no eran meros observadores distantes, sino vecinos nerviosos y a menudo hostiles. Su temor no era infundado. Los israelitas eran numerosos. Cientos de miles marchaban hacia la tierra prometida, y dondequiera que iban, el poder de su Dios los acompañaba. Esto nos lleva a Números 22. Israel está ahora acampado en las llanuras de Moab, y su presencia siembra el pánico en la región. El rey moabita de aquel entonces, Balac, está aterrorizado. Ve a los israelitas no como viajeros cansados, sino como una amenaza para su reino, su pueblo y su trono. ¿Qué hace Balac? Recurre a un mercenario espiritual, un hombre llamado Balaam, conocido por su perspicacia sobrenatural. Las instrucciones de Balac son clarísimas. Ven y maldíceme a este pueblo. Pero lo que Balac no comprendía era que no solo estaba luchando contra Israel, sino que estaba desafiando al Dios de Israel. Y Dios interviene. Le advierte a Balaam que no maldiga a los israelitas. De hecho, lo hace imposible. Imagínate esto. Balac erige altares elaborados, se ofrecen sacrificios. Balaam alza la voz para maldecir, pero en cambio, de su boca salen bendiciones. Y no solo una vez, sino 3 veces. Cada vez, Balac se enoja más. Cada vez, Balaam declara el favor del Señor sobre Israel. Pero es el tercer oráculo el que realmente nos impresiona. Números 24:17. Saldrá una estrella de Jacob, y se levantará un cetro de Israel que herirá las fronteras de Moab. Reflexionen sobre esto. Esto no es solo una predicción de la victoria de Israel sobre Moab. Es una profecía mesiánica, un atisbo del futuro venidero de Cristo, la estrella de Jacob, el cetro de Israel, el Rey de Reyes. ¿Y qué hará él? Aplastará a los enemigos del pueblo de Dios. Derrocará a Moab, no solo a la nación, sino a la oposición espiritual que representa. Esta profecía se pronunció siglos antes del nacimiento de Jesús, pero lo presenta como gobernante y guerrero, redentor y juez. Y Moab, la misma tierra que intentó maldecir a Israel, se convirtió en el escenario de uno de los presagios más claros que la Biblia ofrece del triunfo final del Mesías. Y, sin embargo, la historia entre Moab e Israel estaba lejos de terminar, porque el siguiente capítulo trae un nuevo tipo de batalla. No con espadas o maldiciones, sino con seducción e idolatría. Los moabitas no eran solo enemigos militares de Israel, eran mucho más peligrosos. Eran una trampa espiritual, una trampa tejida de belleza, seducción y religión falsa. En Números 25, el enemigo no llegó con espadas ni lanzas, sino con sonrisas y fiestas.
Las mujeres moabitas invitaron a los hombres de Israel a unirse a ellas, primero en banquetes, luego en altares y finalmente en la adoración a Baal Peor, dios cananeo de la fertilidad y el libertinaje. Comenzó con comidas, luego sacrificios y luego inmoralidad sexual ritual. Lo que empezó como compañerismo se convirtió en compromiso espiritual. Y en ese momento, los israelitas, el pueblo elegido de Dios, que había visto partirse el mar rojo, que había comido maná del cielo, que había visto fluir agua de las rocas, se inclinaron ante dioses falsos. Cambiaron la gloria del Dios vivo por ídolos sin vida, estatuas hechas de mano, altares impregnados de corrupción. El Salmo 106, 28, 29 nos dice: se unieron a Baal de Peor y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Así lo provocaron a ira con sus inventos, y una plaga estalló entre ellos. La respuesta de Dios fue rápida y severa. Una plaga estalló en el campamento. No fue pequeña, 24,000 israelitas perecieron. Imagínense, familias enteras fueron aniquiladas, tiendas convertidas en tumbas, los alegres cantos del desierto fueron reemplazados por lamentaciones. ¿Por qué? Por la idolatría, por la transigencia, porque Moab se había convertido en una puerta de entrada a la muerte espiritual. Con el tiempo, Moab llegó a simbolizar más que un reino geográfico. Llegó a representar a los enemigos sutiles del pueblo de Dios. La idolatría disfrazada de comodidad, el orgullo disfrazado de cultura, la perversión oculta tras el velo de la tradición. El juicio de Dios no se limitó a lo que hizo Moab, sino a lo que Moab invitó a su pueblo a hacer, y a través de sus profetas, Dios dejó su postura inequívocamente clara. Jeremías 48, 29. Hemos oído del orgullo de Moab, porque es muy orgulloso, de su altivez, de su arrogancia, de su orgullo, y de la altivez de su corazón. La caída de Moab no se debió solo a dioses falsos, sino al orgullo que decía: no necesitamos al Dios de Israel. Y ese orgullo conduciría a la desolación. Hemos visto cómo Moab sedujo a Israel. Ahora avanzamos varios siglos hasta las ardientes palabras de los profetas. Corre aproximadamente el año 715 a.C. Asiria se extiende por el cercano oriente, y el Espíritu de Dios se posa sobre Isaías con una carga. Un lamento mezclado con juicio sobre Moab. Comienza con una frase única y conmovedora en Isaías 15:1. Porque aquella noche el aire de Moab fue destruido y enmudecido. Ar era la ciudad fortaleza de Moab, excavada en los acantilados del cañón del Arnón. Isaías afirma que caerá no de día, sino de noche, rápida y aterradoramente, sin posibilidad de reagruparse. Y no se detiene ahí. Nombra ciudad tras ciudad: Nebo, Medaba, Dibón, Esbón, Eleale, declarando que cada fortaleza, cada viña, cada templo idólatra resonará con llanto. Isaías 16 describe la escena. Los guerreros de Moab huyen como pájaros asustados. Sus refugiados vagan por el desierto implorando refugio a Judá. El famoso vino de Sibma, que antaño se exportaba hasta Tiro, es pisoteado por las botas invasoras. El profeta incluso describe cómo la riqueza agrícola de Moab, exuberantes terrazas que se extienden por las colinas de piedra caliza, es quemada y saqueada. Un siglo después, Jeremías profetiza en Jerusalén, mientras Babilonia asciende al poder. El Señor le dedica un capítulo entero, Jeremías 48, dirigido exclusivamente a Moab. Aquí solo una línea. Jeremías 48:42. Y Moab será destruido y dejará de ser pueblo, por cuanto se engrandeció contra Jehová. Jeremías enumera los crímenes de Moab. Primero, la arrogancia, jactarse de dioses paganos como Quemos. Segundo, la burla, reírse cuando Judá cayó ante Babilonia. Tercero, la crueldad, atacar las fronteras de Israel cuando estaba en su punto más débil. Y entonces Dios pronuncia una sentencia cuádruple: ciudades arrasadas, población dispersada, identidad cultural borrada, nombre reducido a proverbio. Termina el oráculo con una orden escalofriante a los soldados babilónicos: traed más sal, devastad sus ciudades, no dejéis brotes para los viñadores. La historia confirma las palabras de Isaías y Jeremías. Asiria devastó Moab en el siglo VIII a.C.
Babilonia aplastó lo que quedaba en el siglo VI a.C. En la época persa, Moab era una simple provincia. En la época romana fue absorbida por Arabia Pétrea. Después del siglo II a.C., el nombre Moab desapareció de los mapas geopolíticos. Tal como Dios declaró, Moab será destruido y dejará de ser pueblo. No más reyes, no más ejércitos, solo ruinas. Muros de adobe destrozados, estelas destrozadas y algunas inscripciones moabitas enterradas bajo tierra jordana. La caída de Moab no fue casual, fue la cosecha inevitable del orgullo y la arrogancia, que decía: estamos a salvo, somos ricos, lastimaremos al pueblo de Dios y no sufriremos consecuencias. Dios les permitió siglos para arrepentirse, se negaron. Así que, cuando llegamos al Nuevo Testamento, Herodes está en el trono. Roma gobierna el mundo, Moab ha desaparecido. Su protagonismo se atenúa, su historia ha terminado y el escenario está despejado para un reino diferente. Un reino no de orgullo, sino de poder humilde, liderado por un descendiente de Ruth la Moabita, Jesús, el Mesías. Pero ahora es donde la historia de Moab toma un giro sorprendente, porque incluso en medio del juicio feroz y el colapso nacional, la gracia se cuela por la puerta lateral. No todos los moabitas alzaron el puño contra el Dios de Israel. Algunos, con silenciosa humildad, abrieron su corazón. Y una mujer en particular cambió el destino de las naciones. Su nombre es Ruth. Abran el librito que lleva su nombre. Empezamos con una tragedia. Una familia hebrea de Belén huye de la hambruna y se establece en Moab. Sus 2 hijos se casan con mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Pero en 10 años, todos los hombres de la familia han muerto. Tras el hambre, los funerales a su lado, 3 viudas abandonadas en tierra extranjera. Noemí, la matriarca israelita, decide regresar a casa con las manos vacías y amargada. Libera a sus nueras moabitas para que comiencen una nueva vida en su propio país. Orfa se despide de Noemí con un beso, pero Ruth, la silenciosa moabita, se aferra a ella. Y de sus labios brota una de las promesas más impactantes de las Escrituras. Ruth 1:16. No me insistas a dejarte ni a ir contigo, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. En una sola frase, renuncia a Quemos, el dios de Moab, abraza a Yahvé, y une su futuro al destino de Israel, cueste lo que cueste. Esto no es solo lealtad, es conversión. De regreso en Belén, Ruth sobrevive espigando. Recoge el grano que dejan los segadores asalariados, un derecho que Dios reserva para los extranjeros, y las viudas según Levítico 19. Por casualidad, espiga en el campo de Booz, un rico terrateniente, y por designio divino, un pariente redentor en la línea familiar de Noemí. Booz observa su valentía, su diligencia, su amor sacrificado por Noemí. La protege, provee para ella y ora con una bendición. Que el Señor te recompense por lo que has hecho, y que tu recompensa sea completa por el Señor, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth 2:12. Mediante la antigua costumbre del matrimonio de redención, Goel, Booz compra la herencia perdida de Noemí y se casa con Ruth. La viuda de Moab se convierte en la esposa honorable de un príncipe israelita. De su unión nació un hijo llamado Obed. Obed engendró a Jesé, y Jesé engendró a David, el pastor que se convertiría en el rey más grande de Israel. Dejemos que esto cale hondo. Una nación concebida en el incesto, maldecida por la idolatría, aplastada por el orgullo, pero que produce una mujer cuya fe reescribe el árbol genealógico de la redención. En Mateo 1, la genealogía de Jesús hace una pausa deliberadamente para nombrar a 4 mujeres gentiles, entre ellas Ruth, lo que demuestra que el torrente sanguíneo del Mesías lleva ADN moabita. El Dios que juzgó a Moab por su pecado, también adoptó a Moab en la historia de la salvación, demostrando que la gracia puede surgir de las cenizas de cualquier pasado. ¿Qué pasó entonces con los moabitas? ¿A dónde fueron? Históricamente, tras siglos de conflicto, advertencias y rebelión,
contra el Dios de Israel, desaparecieron del escenario mundial. Sus ejércitos fueron derrotados, sus ciudades cayeron, sus templos e ídolos fueron destrozados, y sus nombres fueron desapareciendo poco a poco de los registros de los imperios. Para cuando llegamos al Nuevo Testamento, Moab ya no representaba una amenaza, ya no era un reino, solo un recuerdo. Algunos eruditos sugieren que fueron absorbidos por pueblos vecinos, integrándose en las culturas de Amón, Edom y Arabia. Otros argumentan que las constantes oleadas de guerra, exilio y juicio simplemente los borraron de la historia. Pero una cosa está clara: cuando Dios pronuncia una palabra de juicio, se cumplirá. Y sin embargo, tan clara como su juicio es su misericordia. La historia de Moab no es solo una advertencia, sino también un atisbo de esperanza. La Biblia nos muestra que Dios juzga el orgullo, juzga la arrogancia, la crueldad y la idolatría, y no tolera la rebelión eternamente. Pero también nos muestra algo igualmente poderoso. Dios redime a los humildes, restaura a quienes acuden a Él con fe, incluso a un pueblo de orígenes vergonzosos, incluso a una nación conocida por corromper a otros, incluso a una mujer de Moab que elige a Dios por encima de los dioses y se encuentra injertada en una línea real. Reflexiona sobre esto, porque quizás vengas de un estado de quebrantamiento, quizás tu pasado se sienta manchado, tu historia se sienta pequeña, tu linaje se sienta maldecido, pero el Dios que entrelazó a Ruth la Moabita con el linaje de Jesucristo es el mismo Dios que también puede reescribir tu historia. Él no solo borra tu pasado, lo redime. ¿Qué les pasó entonces a los moabitas? Su orgullo trajo destrucción, pero su humildad, a través de una mujer, trajo redención. Y esto, de nuevo, es el corazón de la Biblia. Juicio para los orgullosos, misericordia para los humildes, esperanza para los creyentes. ¿Qué podemos aprender de los moabitas hoy? Más de lo que imaginamos, porque su historia, aunque antigua y a menudo olvidada, resuena con verdades que aún nos hablan hoy. Primero, Dios mira el corazón, no la herencia. Ruth nació en una nación maldita. Su pueblo fue rechazado, su ascendencia provenía de un escándalo. Según todos los estándares humanos, ella no pertenecía a ese lugar. Pero Dios miró más allá de su linaje y vio la fe en su corazón. En segundo lugar, el pecado tiene consecuencias, pero la gracia siempre está disponible. La historia nacional de Moab fue de rebelión, orgullo, perversión y transigencia espiritual. Tentaron a Israel, se resistieron a Dios y finalmente fueron juzgados. Pero en medio de ese juicio, la gracia irrumpió. En tercer lugar, el plan de Dios es más grande de lo que creemos. Para el mundo, Moab era solo otra nación enemiga, una nota al pie en la historia antigua. Pero a los ojos de Dios, formaban parte de algo mucho mayor. Porque de esa tribu rechazada surgió Ruth, de Ruth surgió David, y de David surgió Jesús, el Salvador del mundo. La historia de los moabitas es, en muchos sentidos, la historia de todos nosotros. Nacimos en un mundo caído, vagamos por caminos equivocados, nos inclinamos ante ídolos de comodidad, orgullo y ambición. Y como Moab, no alcanzamos la gloria de Dios. Pero escuchen con atención, el mismo Dios que juzgó a Moab por su pecado, también se acercó a Moab y tomó de allí a una mujer llamada Ruth, y a través de ella abrió una puerta de redención para toda tribu y lengua. No importa cuán manchado sea tu pasado, no importa cuántas veces hayas caído, puedes hacer lo que hizo Ruth, alejarte de los ídolos y buscar al Dios vivo, aferrarte a Él y negarte a soltarlo, caminar por fe incluso si el camino conduce a lo desconocido. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Jesús no vino solo por Israel, ni por los que se portaban bien, ni por las personas con un árbol genealógico intachable. Vino por el mundo, vino por ti, porque el león de Judá no regresará como un bebé en un pesebre, sino como un rey sobre un caballo blanco, con ojos como fuego, una corona en su cabeza y los ejércitos del cielo siguiéndolo de cerca. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Amén.